Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día queremos, como siempre, queridos niños, compartir nuestra catequesis, muchas cosas lindas que tenemos que aprender para nuestra fe, hacer ese camino en un aprendizaje, pero el que nos enseña es Jesús. ¿Y Jesús cómo nos enseña? Y Jesús nos enseña a través de papá, a través de mamá, a través de nuestros compañeritos, a través del sacerdote, del catequista, a través de todos los que nos pueden ayudar a aprender siempre algo nuevo con Jesús. Queridos niños, estamos aquí con Melissa para compartir con ustedes un momento tan lindo, tan hermoso, donde Jesús nos va a enseñar tantas cosas hermosas. Entonces, Melissa, ¿qué es lo que hoy nosotros vamos a compartir con nuestros amiguitos? El tema de hoy es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Y entonces lo primero que vamos a aprender, queridos niños, es saber qué significa bautizarse, por qué uno tiene que bautizarse. Y desde ahí entonces, queridos niños, saber y asumir este sacramento que es el primero. Melissa, ¿cuál es? Es el primero, ¿cómo se llama? El bautismo. Muy bien, el bautismo entonces es el primero de los sacramentos. Entonces, niños, vamos a repetir todos. El bautismo es el primero de los sacramentos. Porque ahí comenzamos y entramos a pertenecer a un grupo que se llama la iglesia. Pero ya la misma palabra iglesia, queridos niños, en otra oportunidad nosotros hablamos. ¿Se acuerdan que dijimos? Que la iglesia significa el grupo de personas. Cuando nos reunimos, nosotros estamos en iglesia. Estamos entonces, queridos niños, reunidos en iglesia. Eso es importante que sepamos. Es la iglesia que nos reúne, es la comunidad que nos reúne, queridos niños. Y para entrar a pertenecer a esa iglesia, necesitamos del sacramento del bautismo. Muy bien, queridos niños, vamos a repetir todo porque esto es importante. Y el tema, escuchen bien de nuevo. Melissa, ¿cuál es el tema que hoy vamos a aprender con los niños? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Desde ahí entonces nosotros también entendemos por qué somos bautizados nosotros. Entonces, como siempre, primero vamos a escuchar la palabra de Jesús. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, cómo nos orienta, cómo nos ayuda desde la Biblia, desde su palabra. Le vamos a escuchar a nuestras amiguitas que nos van a leer la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nosotros te amamos, te queremos y sabemos que hoy nos estás enseñando tantas cosas lindas. Y hoy aprendiendo sobre el bautismo. Muy bien, y escuchamos ahí que Jesús también se deja bautizar. Por eso nuestro tema de hoy, Melissa, es el bautismo de Jesús. Porque Jesús también se deja bautizar. Ustedes escucharon bien ahí en la lectura cómo Jesús se acerca y Juan Bautista le bautiza a Jesús. Entonces, estemos muy atentos, porque nosotros, queridos niños, vamos a volver enseguida para reflexionar más sobre el bautismo. Pero queremos que siempre tengan ahí su Biblia, que tengan ahí con estos 73 libros tan importantes a través de los cuales Dios nos está hablando y nos está enseñando muchas cosas. Y volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio.
Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Niños, estamos volviendo nosotros con Aprendiendo con Jesús. Con nuestra catequesis de lunes a viernes, queridos niños. Siempre vengan a este canal, vengan y vamos a compartir juntos en este mismo horario todos los días de lunes a viernes, queridos niños, para aprender algo con Jesús. Por eso nuestro programa se llama, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Y así vamos a ir escuchando a Dios mismo que nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia, y después nosotros reflexionamos. No se olviden que hay una palabra muy importante que se llama la tradición. ¿Y saben lo que significa la tradición dentro de esta comunidad, queridos niños? Significa el transmitir la palabra de Dios, el transmitir los conocimientos de la misma comunidad que reflexiona y que sabe y que escucha lo que Dios le está pidiendo para ser buenos niños, para ser buena familia, para ser buenos cristianos, para ser honrados ciudadanos. Entonces, queridos niños, vamos a escucharle a Melissa, que quiere compartir con nosotros y enseñarnos algo sobre el bautismo. El Evangelio nos narra que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. El bautismo de Juan era un signo externo de arrepentimiento y conversión de los pecados, de preparación para acoger al Mesías en sus vidas. Muy bien, queridos niños, escucharon que el bautismo entonces es un sacramento que Jesús también recibió, y les voy a decir una palabrita un poco difícil para nosotros, pero que tenemos que aprender. Para eso está la catequesis y para eso nosotros estamos aprendiendo con Jesús. La palabra es solidarizarse. Vamos a repetir, Melissa, ¿cómo se dice? Solidarizarse. La solidaridad, el solidarizarse, queridos niños, quiere decir ponerse a nuestro nivel, ponerse igual que nosotros. Nosotros estudiamos ya un misterio muy importante que se llama la encarnación de Dios mismo que se encarna y que entra en nuestra historia. Y entonces, el solidarizarse, queridos niños, quiere decir que Dios, siendo tan grande, Dios siendo verdaderamente lo máximo, sin embargo, se solidariza y entra en nuestra historia. Entonces, el bautismo significa, queridos niños, que Dios, que Jesús, siendo Dios, también se solidariza con nosotros. Es decir, se pone a nuestro nivel, se pone a nuestra altura, porque Jesús también quiere que nosotros, viendo cómo Él actúa,
siendo igual a nosotros, también nosotros podamos imitar y hacer bien las cosas. Vamos a seguir. Escuchen bien lo que Melissa ahora va a compartir con nosotros, queridos niños. Jesús se acerca a recibir el bautismo de Juan para solidarizarse con todos los hombres. Él no tiene pecado, sino que asume todos nuestros pecados para regalarnos la salvación. Qué lindo, queridos niños, el regalo que nosotros recibimos justamente desde Dios es la salvación. La salvación, queridos niños, significa entonces ser felices. La salvación significa, queridos niños, eso que Dios nos trae para que podamos vivir en una manera digna, como niños, como familia, como cristianos, que podamos aprovechar bien de nuestras cualidades, de nuestras riquezas, que podamos hacer lo máximo, queridos niños. Eso significa entonces solidarizarse. Siendo Dios, dice, queridos niños, Él entró y se puso a nuestro alcance. Y así nos va enseñando cómo también nosotros tenemos que comportarnos, cómo también nosotros tenemos que hacer las cosas, queridos niños. En nuestra familia es importante que todos nos ayudemos, que todos busquemos lo mejor, que todos nos empeñemos para hacer siempre el bien. Muy bien, queridos niños, vamos a volver ahora a escuchar otros elementos importantes que Melissa quiere compartir con nosotros. En su bautismo se afirma que el tiempo del Mesías esperado se ha inaugurado, que Jesús es el Hijo amado del Padre, que Él vive en el Espíritu y que en este Espíritu inicia su misión. Queridos niños, escucharon una palabrita que dice que Jesús comienza su misión, la misión de hacer el bien. ¿Y cuándo comienza esa misión, queridos niños? Con el bautismo. Entonces, escuchen una cosita que les voy a decir. Quiere decir que el bautismo, queridos niños, nos ayuda a nosotros con este sacramento para comprometernos. La palabra clave, querida Melissa, es el compromiso. ¿Cuál es entonces? Repitan todos juntos conmigo. La palabra clave es el compromiso. El compromiso. Vamos a repetir entonces. El bautismo significa, por lo tanto, comprometerse. ¿Qué significa entonces, queridos niños, el bautismo? Comprometerse. Comprometerse con Dios. Comprometerse con Jesús. Porque desde ahí nosotros comenzamos nuestra misión. A través del bautismo, yo digo, yo pertenezco ahora a este grupo, yo pertenezco ahora a esta comunidad, yo entré y soy miembro de esta comunidad. Ah, qué lindo, entraste a esta comunidad. Y entonces, ¿y me quedo ahí? No, no me puedo quedar. Ahora comienza la misión. Melissa, ¿qué es lo que comienza entonces con el bautismo? La misión. La misión, es decir, el trabajo. Tenemos que comenzar a fortalecernos, a querernos más, a construir el reino de Dios, a hacer que todo cambie, queridos niños. Si somos verdaderos cristianos, si nos hemos bautizado, entonces tenemos que estar comprometidos y eso nos lleva a una misión para hacer el bien a los demás. Bueno, queridos niños, vamos a seguir reflexionando. Escuchen bien. ¿Qué otro elemento del bautismo nosotros tenemos que entender en nuestra vida? Padre, Hijo y Espíritu Santo son los personajes centrales del texto bíblico. Ellos viven una profunda relación de comunión cuyo fundamento es el amor, que se hace manifiesto en las palabras que pronuncia Dios sobre su Hijo Jesús. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice, son las tres personas más importantes dentro de todo lo que significa el bautismo. ¿Pero por qué, queridos niños? Porque es aquí donde nosotros encontramos la solidaridad de Dios mismo. El Padre que nos ama tanto, el Hijo entonces que nos redime, que nos salva, y sobre todo el Espíritu Santo que trabaja en nuestro corazón y nos anima, queridos niños. Entonces, desde ahí entendemos que a través del bautismo, queridos niños, comienza nuestra comunidad. Tenemos que vivir en comunidad. Entonces, querida Melissa y queridos niños, con el bautismo comienza la comunidad. Entonces tenemos que vivir siempre unidos en una
Comunión. Muy bien, queridos niños. Es la comunión que tiene que haber así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así como nosotros somos bautizados en su nombre. Hay una fórmula muy importante que nosotros decimos en el momento que cuando éramos chiquititos nos derramaron el agua sobre nuestra cabecita. Espero que ustedes busquen su fotografía, pídanle a mamá, pídanle a papá, miren un poco esa foto cuando se bautizaron. Cuando el sacerdote les derramó el agua sobre la cabecita y decía: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Melissa, ¿cómo se decía cuando cuando fuimos bautizados? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la fórmula, queridos niños, y eso nos lleva a la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bueno, queridos niños, vamos a volver enseguida nosotros. Estén muy atentos porque tenemos que seguir aprendiendo muchas cosas más en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estén atentos, tengan su cuadernito y tengan ahí su Biblia, porque ahora vienen algunas preguntitas importantes que tenemos que memorizar, que tenemos que aprender. Queridos niños, escriban ahí, querida Melissa, me vas a responder para que tus compañeritos también puedan anotar y puedan saber. ¿Qué es lo que Jesús inaugura con su bautismo? Jesús inaugura con su bautismo su misión de salvar a toda la humanidad. Muy bien, entonces vamos a repetir todos juntos. Jesús inaugura con su bautismo su misión de salvar a toda la humanidad. Bueno, espero que ustedes hayan copiado eso en su cuadernito, porque tenemos que aprender que esta es una misión tan grande, ¿verdad?, que Dios nos da a través de Jesús. Salvar a toda la humanidad. Y salvar a toda la humanidad quiere decir ser felices. ¿Qué significa salvar a toda la humanidad, querida Melissa? Quiere decir ser felices. Quiere decir que tenemos que hacer este camino de la felicidad, queridos niños. Y ahora vamos entonces a la segunda pregunta. Tengan anotados allí, queridos niños, sus cuadernitos y su Biblia para que podamos nosotros aprender algo con Jesús. La pregunta es la siguiente, queridos niños. ¿Quiénes son los principales personajes en el bautismo y en qué nos ayudan, queridos niños, estos personajes principales de nuestro bautismo? Los personajes principales del bautismo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos nos ayudan a vivir en comunidad. Muy bien, es la comunión, de ahí viene la palabra, queridos niños. Nos ayudan entonces a vivir en comunidad, a respetarnos, a querernos, a amarnos. Por eso decimos la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres entonces, queridos niños, que nos ayudan siempre a dar este paso tan importante. Y por otra parte tenemos que saber que los tres personajes más importantes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces nos hacen hijos adoptivos de Él. Es decir, un solo Dios con tres personas
que vienen y que nos fortalecen en nuestro camino de fe. Muy bien, queridos niños, entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. ¿Cuál era el tema principal, querida Melissa, que hoy nosotros estamos estudiando y estamos aprendiendo? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Así como Jesús se acerca y se hace bautizar por Juan para solidarizarse, decíamos. Es decir, se hace igual que nosotros, padece igual que nosotros, para que nosotros también aprendamos a hacer el mismo camino de Jesús. Y ahora vamos a poner nuestras manos juntitas y vamos a rezarle a nuestra mamita, la auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así, queridos niños, les doy ahora la bendición para el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos y a toda nuestra familia y que podamos comprometernos porque hemos recibido nuestro bautismo para vivir en comunión, para vivir en relación con los demás. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.